Buenas noches a todos. Es para mí un honor haber sido invitada a realizar esta presentación en este seminario. En nombre del Ministerio del Interior, entidad encargada de la formulación de la política pública en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, reciban todos un cordial saludo. Trataré de ser lo más breve posible en vista de la hora y que todavía hay unas personas que van a hablar. La presentación, pues, como lo anunciaba Sandra, trata sobre la formulación de la política pública para la recuperación de bienes de uso público ocupado por construcciones palafíticas. Esta fase de formulación, pues, cuenta previamente con lo que nos ha comentado Sandra, que fue, pues, la realización de este trabajo, de este arduo y serio trabajo de investigación de aproximadamente 5 años y que permitió identificar entonces la situación social, económica, cultural, jurídica, ambiental y sanitaria en la que viven las comunidades que habitan en construcciones palafíticas, especialmente en 3 regiones, que es Buenaventura, Tumaco y Ciénaga Grande de Santa Marta. Luego, pues, vino la suscripción del convenio del cual ya les hablamos y a partir de ese momento comenzamos, pues, con las fases de la formulación de la política pública. Aunque en esta fase de diagnóstico, pues, se realizaron unos trabajos en terreno, es necesario que cuando se va a formular la política pública, pues, se realicen otras acciones, aunque sean, pues, análogas. En ese sentido, pues, llevamos a cabo la primera acción contundente fue la realización de mesas de trabajo que tuvieron, pues, unos nombres. Fue una mesa de derechos humanos, otra mesa socioeconómica, mesa ambiental, y la mesa de gobernanza o de buen gobierno. En esta mesa participaron todas las entidades del convenio, pero también otras entidades estatales. Como resultado de las mesas, pues, pudimos entonces conocer con profundidad la problemática en que viven las personas que habitan en estas construcciones, para luego determinar de manera concertada, coordinada, las posibles alternativas de solución. Posteriormente, realizamos entonces nos dirigimos al territorio para poder conocer a nivel ya más de cerca y también con las entidades concernidas, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Nos reunimos entonces, fuimos 10 entidades, miembros de 10 entidades del Estado hacia la región y nos reunimos, pues, con las autoridades locales, con organismos locales, incluyendo las alcaldías y las gobernaciones de estas 3 regiones que les hemos mencionado. De esta manera, pues, confirmamos la grave situación en la que viven las personas que habitan en estas construcciones palafíticas y, pues, los graves problemas que tienen en materia de vivienda, salud, ambiente sano, tienen una grave exposición a riesgos naturales, condiciones de salud bastante precarias, falta de educación, situación de derechos humanos bastante precaria, que requiere entonces la acción conjunta e inmediata del Estado colombiano. Los insumos también fueron brindados, por supuesto, por los actores directamente. Participamos directamente con las comunidades, se realizaron encuestas, es decir, fue una actividad muy concertada y involucrando siempre a la población. Nos ayudaron entonces este ejercicio a delimitar las problemáticas, las causas, los efectos, los objetivos generales y específicos de la política pública a formular. Una problemática, pues, central a la que pudimos encontrar es que en los terrenos de bajamar y ciénagas son zonas catalogadas como bienes de uso público, como ya lo hemos mencionado, que tienen el carácter de imprescriptible, inalienables e inembargables. Sin embargo, a pesar de esta condición, en la actualidad estos terrenos sufren de una fuerte presión de urbanización que se utiliza también no solamente para fines habitacionales, sino también para fines comerciales. Esto, pues, como ya lo hemos dicho, genera una grave vulnerabilidad contra el bienestar de las personas que allí mismo habitan y contra sus propios derechos fundamentales y esenciales. Todo esto por las siguientes razones. Primero, pudimos constatar que tienen un estado de pobreza subnormal. Las condiciones de habitabilidad son bastante precarias, es bastante insalubre el ambiente y también hay una de mediana a alta posibilidad de una ocurrencia de un tsunami. Segundo, en las viviendas, pues, obviamente no cuentan con servicios públicos, la disposición de los residuos domésticos se hace a campo abierto o directamente en el agua.
pues tienen una carencia absoluta de unidades sanitarias. Además, las personas son vulnerables a la problemática propia de las zonas costeras colombianas, tales como por ejemplo vertimientos líquidos y sólidos de asentamientos humanos cercanos a las costas, los desechos que se producen en el agua en materia de industria pesquera, minera, maderera, las descargas de los ríos, los vertimientos de residuos oleosos de la actividad marítima y portuaria, los residuos provenientes de las actividades mineras y agrícolas, los dragados portuarios, entre otros. Todos estos asuntos terminan también por afectar las personas que habitan en estas construcciones. Además, pues el estado de salud es bastante grave, solo el 25% de las personas tienen una afiliación a algún régimen de salud contributivo o subsidiado, y pues el otro 75% no está afiliado a ningún régimen de salud. Existen también enfermedades graves, respiratorias, la denominada infección respiratoria aguda con 9.000 casos, la enfermedad diarreica aguda con aproximadamente 5.971 casos. Estas situaciones de salud han ido pues incrementando. Además, las personas que habitan en estas construcciones han sido también víctimas de situaciones de conflicto armado interno. Se ha reportado, por ejemplo, hacia el año 2000, se ocurrieron 2 masacres cometidas por grupos paramilitares y que pues fueron los pescadores las víctimas de estas masacres. También, posterior a la ocurrencia de las mismas, se generó un desplazamiento forzado hacia otras localidades. Esta situación fue resaltada en el informe del año 2000 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual. Pues para mayor información pueden mirar el informe. Hay también una serie de circunstancias de cultura de la ilegalidad, sumada pues obviamente a las condiciones de pobreza y de falta de oportunidades, situaciones de narcotráfico y microtráfico, y pues la recurrencia a una actividad laboral informal. Digamos que el gran reto de esta política pública es lograr una fuerte conexión pues entre la necesidad de recuperar el espacio público y la necesidad de pues procurar el goce efectivo de este derecho para todas las personas, pero también garantizar los derechos humanos y los derechos sociales de las personas que allí habitan. Nosotros como Ministerio del Interior, y teniendo pues presente que tenemos esa función de formulador de política pública en derechos humanos, damos desde nuestro trabajo esa perspectiva de derechos humanos, o ese es el objetivo central, formular esa política pública con un enfoque pues de derechos humanos, y teniendo en cuenta también nuestra función, que es esa coordinación entre la nación y el territorio. Pues esta coordinación es necesaria en esta política pública. Finalmente, pues en la actualidad contamos con un documento de política pública que está siendo todavía sometido a estudio, que se rige, por supuesto, por los principios de igualdad, de no discriminación, de diversidad cultural y pluriétnica, teniendo en cuenta que pues, hay grupos étnicos que habitan estas construcciones. También pues, basado en un componente de coordinación interinstitucional, que es muy importante, pues no se puede lograr esta política pública, no podría ser exitosa si no pues, se logra tener la coordinación entre las instituciones. Digamos que pues posteriormente podemos entonces podríamos compartir con más profundidad, pero podemos anunciar que esta política pública también cuenta pues con 4 dimensiones, teniendo en cuenta que es un problema holístico que no se puede tratar desde una sola óptica. Entonces tiene una dimensión socioeconómica, también cuenta con una dimensión ambiental enfocada a la rehabilitación del ambiente, una dimensión de derechos humanos dirigida pues a la garantía del mínimo vital de las poblaciones y la participación de las comunidades en la garantía pues de sus asuntos y en la gestión de sus asuntos, y una dimensión de gobernanza encaminada pues al fortalecimiento y la articulación de las instituciones para que protejan los bienes de uso público, y que es necesario pues que se vaya incrementando y se vaya fortaleciendo este componente en lo local. El reto entonces por el momento es completar la formulación de la política pública, para lo cual es necesario seguir en un constante trabajo
en conjunto con las demás entidades del Estado, no solamente las que hacemos parte del convenio, sino que es necesario implicar a todas las entidades que tienen en sus competencias los temas de derechos humanos y de los derechos sociales de todos los colombianos que tienen que ver con salud, vivienda, empleo, proyectos productivos, desarrollo sostenible, educación y medio ambiente. Somos conscientes que esa tarea es bastante ardua, bastante difícil, pero que es un mandato también constitucional y que pues es necesario lograr este equilibrio. Para mí el reto más importante es lograr este equilibrio porque se debe realizar la recuperación de los bienes, pero siempre garantizando la integridad y el respeto de los derechos de las personas que allí habitan. Estamos entonces en esta fase y también pues el próximo paso es realizar un trabajo con la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior para ver, pues, analizar la situación de cómo se haría digamos, las fases de política pública en construcciones palafíticas que están siendo habitadas por grupos étnicos, si es el caso. Entonces, vamos por acá. Muchísimas gracias por el tiempo y pues,